Tenemos que volver al país y tenemos que regresar a un tema que está agarrando fuerza, dado que se acerca ya las elecciones judiciales. Para seguir conversando al respecto, hemos invitado a Andrés Delgadillo. Él es analista político, abogado constitucionalista. Andrés, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Buenas noches, un gusto estar contigo la noche de viernes de hoy. Nosotros contentos de poder hablar de un tema que está dejando mucha controversia. Y la primera pregunta que deseo hacerte, y es una pregunta que nos hace mucho nuestro público en los comentarios de Facebook, y es ¿por qué quienes son candidatos a las elecciones judiciales no hacen ningún tipo de campaña, dado que la gente ni los conoce? Ahí tenemos factores estructurales y tenemos factores particulares, ¿no? Un factor estructural es que tenemos más candidatos que siglas, ¿no? Y este es un tema real, o sea, por la organización del sistema jurídico electoral boliviano, si no tienes personería jurídica, pues no puedes ser candidato. Y lo cierto es que hay más candidatos que siglas, ¿no? Entonces, por ende, un 70% de todos estos que manifiestan por redes sociales y otros que van a ser candidatos a la presidencia del país, en realidad no lo van a hacer. Lo que están haciendo es jugando a la posibilidad de que en circunstancias hipotéticas y positivas puedan negociar una diputación, una senaturía y ese escenario les permite un crecimiento a futuro, ¿no? Ese es un elemento estructural. El otro son circunstancias particulares, ¿no? Que tiene que ver con el costo de la política en general. Bolivia no tiene un sistema de financiamiento interno de las organizaciones políticas. Es más, las organizaciones políticas son divorciadas de la sociedad civil, es decir, no hacen vida política ni se relacionan a la sociedad civil. Por ejemplo, si comparamos en la pasada elección, teníamos candidatos que ni siquiera eran militantes de la sigla por la cual postulaban. Entonces, el propio presidente Arce, antes de ser presidente, pocos años, recién fue militante del MAS, pero fue ministro más de 10 años y no era militante del MAS. Por ponerle un ejemplo, Carlos Mesa, que usaba la sigla del FRI, por ejemplo, ¿no? Y así podemos, o Luis Fernando Camacho, que usó la sigla de UCS y no es militante de UCS. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ello lleva a que no puedan empezar como tal. Ahora, todo ello envuelto en un contexto de incertidumbre de política líquida en la cual vivimos. No hay certezas claras. Es más, el 15 de diciembre tendríamos que ir a elecciones judiciales, pero es un misterio si las tendrán. Por ahí, la sala cuarta del Tribunal Constitucional del señor Hurtado y Espada deciden que no hay elecciones, y no hay nomás elecciones si ellos no quieren. Ya pararon a mitad de la elección. Entonces, estamos en momentos de política líquida de mucha inestabilidad. Entonces, por eso no tenemos aún una campaña electoral. Aunque cabe decir que por la tradición boliviana nunca nuestras campañas, incluso la pre-campaña y la campaña real, que es de 90 días por nuestra norma, suele pasar de los 6 meses en Bolivia, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que sería en agosto, también aún estamos en plazo. Pero una pre-campaña de posicionamiento de imagen o de la generación de algunos elementos que le permitan a un candidato poder ser ganador, estamos muy lejos de ello. Es importante esto que nos dice y el detalle que por ahora le interesa a la población. No conocen a ninguno de los candidatos a las elecciones judiciales. ¿Es correcto que el pueblo vaya a urnas sin ningún tipo de información de los candidatos? En un contexto ideal, no. El problema es que ya dos veces, y esta tercera, que es la tercera versión de las judiciales, va a pasar exactamente lo mismo. Hemos tenido candidatos que han sido electos, ¿no?, que no han logrado ni el 15% de los votos de su padrón. Imagínense, el 15% de su voto de patrón. Hay otros que con 6.000, que con 7.000 votos lograron ser suplentes. Pasó algo, el titular renunció, le pasó alguna circunstancia y han sido magistrados titulares, han ejercido funciones como titulares con 5.000, con 4.000 votos. Imagínense ese margen de legitimidad. Autoridades nacionales con 4.000 votos. Entonces, esto lleva a una profunda reflexión si realmente sirve el actual sistema electoral para ser judicial. Lo cierto es que en 16 días aproximadamente y monedas vamos a ir a elecciones y fácilmente podemos asegurar que el 75% de la población boliviana posiblemente va a votar blanco y nulo, otro 15% decidirá en ese momento y un 10% a lo mucho tendrá algún conocimiento de qué se ha hecho. Este es un nuevo fracaso del Tribunal Supremo Electoral, que es fracaso tras fracaso en la difusión de propuestas, de perfiles y otros. Entonces, estamos
permanentemente promoviendo una participación política forzada de los bolivianos. Es decir, hay que ir a votar porque si no tenemos sanciones, no podemos hacer trámites bancarios y otros. Pero realmente no es un voto informado ni un voto reflexivo el que tenemos porque somos forzados a participar en un desconocimiento muy grande. El círculo rojo sabemos. Es más, si usted me pregunta candidato al Tribunal Constitucional por Cochabamba, digamos, por Potosí o por Oruro, yo desconozco. Le puedo comentar los de La Paz, he leído los de Santa Cruz, los de Chuquisaca y uno que otro hay. Imagínense, y yo me dedico a esto, ¿no? Soy profesor universitario y tantas otras características del trabajo que tengo y aún a mí me cuesta, imagínense una persona que no está completamente alejada de esto. Entonces es un fracaso del Tribunal Supremo Electoral en la difusión de los méritos y de las propuestas de los candidatos judiciales. Usted nos ha dado unos datos alarmantes con relación a las anteriores elecciones. Nuestras autoridades conocen de primera mano estos datos. Ellos saben que estas elecciones, dada la participación y el cómo se refleja el voto, no le dan legitimidad a ninguna autoridad nacional con esos números. La pregunta es, ¿por qué se sigue utilizando este modelo de elección para las judiciales? Le doy un dato más duro. El hombre más poderoso políticamente en este momento en Bolivia, que es Gonzalo Hurtado, fue electo magistrado con menos de 20.000 votos. Es decir, que con menos de 20.000 votos pone de cabeza siquiera a todo este país. Eso ya le dice mucho. ¿Sí? Quien voltea, quien inhabilita a Evo Morales, no importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero lo hizo. El que le quitó la sigla a Evo Morales, el que le quitó la gobernación a Camacho, el que pone contra las cuerdas al presidente Arce cuando quiso hacer su referéndum, le dijo, no negociaste conmigo, no hay. El que saca al ministro Lima de su cargo, el que toma el Tribunal Constitucional porque el presidente viajó y dijo, se me antoja ser presidente, hoy convoco a Sala y listo, y lo hago. El hombre más poderoso de este país, Gonzalo Hurtado, ejerce ese poder con menos de 20.000 votos. Y autoprorrogado, por cierto, ¿no? Con mandato vencido, y se va a quedar 2 años más, porque no va a poder haber elecciones judiciales hasta después de las subnacionales, y eso hablamos de 2026. Es decir, va a ejercer casi 10 años el cargo. Antes estuvo en el Supremo, pues, si sumamos eso serían 16 años haciendo lo que quiere en este país. Y hoy, en estos meses, recién estamos conociendo la fotografía, la voz y otros. Y él es el hombre más importante políticamente en este momento de Bolivia. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces el pueblo boliviano permite que esto siga sucediendo? ¿Por qué las autoridades nacionales permiten que este modelo de elección se siga llevando a cabo cuando no tiene legitimidad, hablando en términos de apoyo nacional, el hombre más importante del país? Porque estamos en tiempos de una política líquida. La política toma la forma del recipiente, es decir, de la circunstancia del momento. Y la circunstancia del momento, al no ver perfiles sólidos, lleva a esto. Le pongo un ejemplo. Si el presidente no sería Luis Arce, sería, no sé, Evo Morales, o sería Tuto Quiroga, cualquier, o Luis Fernando Camacho, o sería usted el presidente. Le aseguro que esto no pasaría, porque ejercerían la presidencia del cargo. El perfil del actual presidente de Luis Arce es mucho más de consenso, es más de diálogo, es más de esperar los tiempos, muy calmoso su perfil. Lamentablemente ese perfil calmoso es incompatible con lo rápida, con lo frenética que es la política boliviana. Este es un país del día a día de política, demasiado politizado, que permanentemente hay que estar haciendo política. Bueno o malo, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es una de las características por las cuales Evo Morales gobernó este país y se cansó de ganar elecciones? Porque era un hombre que vivía 24 horas la política y hacía política las 24 horas. Y eso le permitía un constante movimiento. Este es un país que requiere eso. No hay margen aquí de que no, yo a las 7 termino mi horario y me voy a mi casa a ver una película. No, este es un país que quien es presidente, porque es un tema presidencialista en lo institucional y en la práctica política es del día a día el ejercicio político. Pues este país no le acepta a alguien que no haga política a las 24 horas. Carlos Mesa no lo hacía, lo trituró como actor político. Luis Arce no lo hace, lo tritura como actor político. Entonces, eso es parte de las enormes dificultades que se tienen dentro de las características y la cultura política, ¿no?
De ahí que Gonzalo Hurtado, al ver el vacío, pues yo volteo a Morales, volteo a Luis Arce, volteo a Camacho, a Tuto Quiroga, por ahí tiene un proceso y lo volteo, a Manfred Reyes Villa también le saca cualquier rato una sentencia si quiere y lo voltea. O sea, el hombre más poderoso se construyó a partir del vacío y de las carencias de los otros, no porque sea un gran estratega, sino porque vio las carencias y entendió que el constituyente, el sujeto constituyente que planteó esta constituyente, le daba un poder muy grande al Tribunal Constitucional. ¿Cuál era la idea? Que alguien ajeno al poder institucional lo controle. No solo que vele por la supremacía constitucional para que todos respetemos la constitución y no haya abusos de poder. Porque al plantear un Estado constitucional de derecho, lo más importante es el Tribunal Constitucional. Pero resulta que quienes administran las instituciones son las personas. Y si son las personas y unas personas están viciadas de una cultura política autoritaria, abusiva, prebendal, hasta con fuertes denuncias de corrupción, pues la toma y a partir de la captura del Tribunal Constitucional empieza a someter a los otros órganos. Por eso estamos viviendo básicamente el autoritarismo desde el Tribunal Constitucional. Y por eso quien es dueño del Tribunal Constitucional se convierte en el hombre más poderoso de la política boliviana. Por eso Gonzalo Hurtado, con menos de 20.000 votos, que es los números con los cuales fue electo magistrado del Tribunal Constitucional por el Beni, hace absolutamente lo que quiere en la política boliviana. Es triste el panorama para el ciudadano boliviano, pero ya dice una teoría por ahí: mantén ignorante al pueblo y quienes sepan un poquito más lo van a poder gobernar. Yo pienso que estos temas deberían ser socializados, no solamente en las universidades, de repente con las señoras del mercado, con el chofer, con la caserita de a pie, para que entiendan por qué están yendo a votar a las elecciones judiciales y la importancia que tiene, porque dado el conocimiento que nos estás dando en este momento, incluso me atrevo a decir que es más importante que la elección del presidente en este momento. Sí, por eso tan astutamente, pues en el Tribunal Constitucional solo vamos a ir a reelegir, solo vamos a ir a votar por 4 magistrados nuevos, 5 se quedan, Gonzalo Hurtado y los 4 que controla se quedan, entonces él es mayoría. Pase lo que pase, van a llegar 4 nuevos, pero él sigue siendo mayoría en la sala. Entonces los mismos van a seguir controlando el país. Ahora, cuando hay un nuevo presidente que tiene otro perfil político, harán cambios sustanciales, desde luego. ¿Sabes qué es lo más triste, lo más deprimente del contexto? Que como tú bien lo decías, la caserita, la persona que trabaja de sol a sol, la persona que hace malabarismos para llegar a fin de mes y que tiene una vida honrada y honesta y que como puede aporta que este país esté cada vez mejor. Él es el que cada vez está más golpeado, el que su dinero cada vez vale menos. Si antes compraba con 10 bolivianos varias cosas, hoy no compra ni la mitad de eso. ¿Y quién es el responsable de esto? Los políticos. Es decir, los que ganan bien, los que tienen los privilegios, los que tienen los autos, los viajes privados. Sí, hablando de lo lícito y de lo ilícito, quién sabe hasta qué negocios hagan. Entonces, lamentablemente es una clase política, una casta política, si le queremos denominar, que vive muy bien, pero la gran base no vive bien. No vive bien. Y como no vive bien, lamentablemente cada vez su calidad de vida es peor. Pero lamentablemente, al no participar activamente en política, al no tener niveles de información de parte del Estado boliviano, pues termina siendo tal cual lo planteas. Altos niveles de desconocimiento en la sociedad civil, una élite o casta política que administra este país y que lo hace simplemente para beneficios personales. Lo peor es que no es de hace un año, de hace 2 años. Desde 1825 seguimos arrastrando el mismo problema. ¿Cuál es el gran castigo de este país? Sus políticos. Peores políticos que los que tenemos no podrían haber. Corrupción hay en muchos lados. Te diría que en casi todos los países del mundo. Pero el nivel de corruptos, de inoperantes, de negligentes y de desprecio por su propio pueblo, como los políticos bolivianos, no existen en la historia, al menos del continente americano. Tal vez uno que otro africano, habría que ver Nigeria, podemos ver el Congo, algún país asiático en específico, pero en el continente ninguna clase política tan mediocre y tan fracasada durante tantos años como la boliviana no la hemos tenido, independientemente del partido y de la corriente ideológica. Importante lo que señalas, importante lo que nos dices, porque alguna vez escuché y decía que el pueblo tiene a los líderes que se merece porque el pueblo así los eligió.
Y oh sorpresa, hemos vivido poco más de 14 años bajo la frase de estamos gobernando desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero esa casta que gobierna ahora no se ha dado la labor siquiera de rebajarse los sueldos en el nuevo presupuesto, no se ha dado la labor de reducir el gasto público, estoy hablando de toda la gente que trabaja operando en el gobierno, no se ha dado la tarea de acercarse a la caserita y preguntarle de verdad qué es lo que te está afectando, cómo te podemos ayudar. Triste la realidad política que vivimos en nuestro país. Estimado Andrés, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentarle a la población? En la medida de lo posible y dadas las circunstancias, tratemos de mantener la tranquilidad. No es fácil en el momento del país, pero con tranquilidad y con optimismo y con reflexión apostemos por líderes políticos que por lo menos mínimamente tengan una idea clara de qué van a hacer con este país y tengan un poquito de honestidad intelectual y sean muy claros y sean muy sinceros en sus propuestas. He escuchado ya algunos candidatos a la presidencia que creen que yendo al FMI, trayendo 5.000 millones de esta regla, Macri ya hizo eso de traer plata y meter a la economía y se reventó. No es tan simple irse a prestar. He escuchado otros que dicen que quieren hacer doble aguinaldo, no sé con qué plata. He visto otros que dicen que es igual que administrar una universidad y su universidad tiene los vidrios rotos. O sea, es complicado, pero que en la medida de lo posible tratemos de tener un voto informado, ya sea en estas judiciales o en la que se nos viene el 2025. Un gusto acompañarlos la noche de hoy. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando de temas muy importantes con Andrés Delgadillo. Él es analista político, abogado constitucionalista.